Las rutas de atención integral hacen referencia al conducto regular que se sigue en caso de que un usuario presente alguna situación que atente contra su integridad física y mental. En este caso, Cosmitet Seccional Cauca comparte con los usuarios las rutas de atención integral establecidas. La ruta de atención en salud mental se activa en casos donde se detecta que un paciente presenta trastornos psicosociales y del comportamiento. El paciente puede ingresar por los siguientes dos servicios. El paciente que ingresa por urgencias en el Hospital Universitario San José recibe atención integral por parte de medicina general, psicología o psiquiatría. Posteriormente, se realizarán los seguimientos pertinentes del caso por psicología en Sigma IPS o por psiquiatría en la Clínica de Salud Mental Nueva Esperanza, en donde se prestará la atención ambulatoria u hospitalización si el paciente lo requiere. Cuando el paciente ingresa por consulta externa, es atendido por el médico general de Cosmitet Limitada. Este hará la remisión del paciente a psicología en Sigma IPS o a psiquiatría de la Clínica de Salud Mental Nueva Esperanza, en donde se prestará la atención ambulatoria u hospitalización si el paciente lo requiere. La ruta de atención de la violencia sexual se activa en casos donde se detecta que un o una paciente fue víctima de violencia sexual, lo que se toma como un acto urgente sin importar el tiempo que haya transcurrido. Para la activación de esta ruta se maneja la triada de atención para víctimas, que la constituyen el sector salud, sector justicia y protección. En el sector salud, el paciente ingresa por el servicio de consulta externa de Cosmitet Limitada. Posteriormente es remitido de urgencia a la Clínica Santa Gracia, donde se le prestará la atención correspondiente por parte del personal de urgencias y finalmente se remitirá a la red contratada para continuar con la atención integral para la víctima. En el sector justicia, la víctima puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, CTI o DIJÍN. En protección, la víctima puede acudir al ICBF, Línea 141 o Comisaría de Familia. La ruta de atención por intento de suicidio se activa en casos donde se detecta que un o una paciente ha intentado atentar contra su vida. El paciente entra por consulta externa, donde recibe atención en crisis por parte del médico general o el psicólogo. Posteriormente, debe ser remitido al servicio de urgencias del Hospital Universitario San José, en donde se le brinda atención médica especializada y se realiza la notificación del caso mediante la ficha de Civigila 365, cara AB y ficha 365. A continuación, debe pasar por valoración con psicología o trabajo social y psiquiatría antes de que se cumplan las 72 horas posterior al evento. Deben realizarse seguimientos con psicología o psiquiatría cada 8 días según el criterio del profesional. La ruta de atención al consumo de sustancias psicoactivas, como su nombre lo dice, se activa en casos donde se detecta que un o una paciente se encuentra atravesando por esta situación. Los casos se identifican mediante instituciones educativas, comisaría de familia, comunidad en general, policía o ICBF. El paciente ingresa por consulta externa en Cosmitet Limitada, donde informa sobre el caso al médico general. Se le brinda atención en crisis por parte del profesional de salud mental, médico general, psicólogo o trabajador social. Posteriormente es remitido a psicología en Sigma IPS y odontología en Cosmitet Limitada. A continuación se aplicarán los tamizajes pertinentes, ACEs Test, Audit, y se le brindará terapia individual, familiar y seguimiento de caso. En caso de que el paciente necesitara atención por psiquiatría, se hará la remisión a la Clínica de Salud Mental Nueva Esperanza. Se brindarán los seguimientos correspondientes por parte de Cosmitet Limitada. La ruta de atención a las víctimas de conflicto armado, como su nombre lo dice, se activa en casos donde se detecta que un o una paciente ha sido víctima de un hecho victimizante, como desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, desaparición forzada, acto terrorista, abandono o despojo de tierra, delitos sexuales, secuestro, tortura, minas antipersonales, reclutamiento forzado, etc. El paciente ingresa a Cosmitet Limitada e informa del caso. Se procede a realizar la consulta de datos del Registro Único de Víctimas, entes territoriales, se identifica el registro del usuario como víctima y le debe garantizar la atención por medicina general en Cosmitet Limitada, psicología en Sigma IPS, enfermería en Cosmitet Limitada, trabajo social en Sigma IPS, odontología en Cosmitet Limitada, psiquiatría en la Clínica de Salud Mental Nueva Esperanza. Y recuerda, querido usuario, en Cosmitet, cuidarte es nuestra misión.